lado el lenguaje químico, el cual se define como un conjunto de símbolos comunes que permiten describir el comportamiento de una reacción química. Les hablo de todos estos símbolos que en muchas ocasiones nos generan un poco de inquietud, pues no sabemos qué significan ni a qué hacen referencia cuando aparecen planteados en cualquier reacción química. Cuando hablamos de lenguaje químico es importante describir cómo están distribuidas las sustancias y cómo están distribuidos cada uno de esos compuestos que están reaccionando para poder formar un compuesto. Es importante saber que cada una de las reacciones químicas está conformada por una parte llamada reactivos, en el cual podemos encontrar la unión de símbolos individuales, ¿ok? Y también podemos encontrar la unión de dos compuestos. Siempre la vamos a encontrar al lado izquierdo de la reacción, es decir, antes de la flecha. El símbolo que aparece entre las dos sustancias o los dos elementos en cuestión que se encuentren del lado izquierdo de la reacción lo conocemos como el símbolo positivo o el símbolo más. Este símbolo nos está indicando que está existiendo una combinación entre esos dos reactivos o esos dos elementos. Más adelante se presenta la flecha. Esta flecha de izquierda a derecha nos indica que se está produciendo una reacción, que se está generando una reacción entre los reactivos que se están combinando al inicio de la reacción, es decir, al lado izquierdo. Luego de la flecha, en la parte derecha vamos a observar donde está la otra parte de la reacción, que serían los productos. ¿Y qué son los productos? No es más que lo que se obtiene de la combinación de los reactivos al inicio de la reacción. Aquí también vamos a obtener, bien sea elementos de forma individual o compuestos. Es importante también reconocer en qué estado físico o en qué estado de agregación se encuentran cada uno de estas sustancias reaccionantes para poder formar unos productos. Esos símbolos que aparecen entre paréntesis como subíndice de cada una de estas sustancias reaccionantes y de las sustancias obtenidas como producto me indican ese estado físico o estado de agregación en el cual se presenta la sustancia. En muchos casos, como ya sabemos, los estados de agregación de la materia son los sólido, líquido y gaseoso. Y no es más que su representación entre paréntesis como subíndice en cada uno de estos elementos o sustancias. Además de ello, también aparece como subíndice, pero no encerrado entre paréntesis, un número. En algunos casos, como es en el caso que se presenta a continuación, tenemos el hidróxido de calcio, donde, según nuestras reglas de formulación, del lado de los productos en los hidróxidos obtenemos, se van a escribir el número de OH como sea el número de la valencia de ese elemento metal que está formando el hidróxido. En este caso tenemos el número 2, se encierra entre paréntesis y se coloca como subíndice. Los subíndices no me indican otra cosa que no sea el número de átomos que existe de cada una de las sustancias o elementos presentes en la reacción química. Aparecen unos números delante de cada una de estas sustancias o especies químicas que se están formando o que se están combinando para formar un producto. A estos números los llamamos coeficientes de balanceo. Siempre se escriben un poco más grande delante de cada una de estas especies químicas y debemos recordar que nunca vamos a observar escrito en ninguna reacción química el número 1, ni como subíndice para indicar número de átomos, ni como coeficiente de balanceo, ya que eso se sobreentiende que está allí. Siempre vamos a representar los coeficientes de balanceo y el número de átomos de cada una de las especies o sustancias participantes a partir del número 2. Aquí un claro ejemplo de todo lo que tenemos que abordar en lo que es el lenguaje químico. Tengo la reacción química completa, donde aparecen las sustancias o reactivos del lado izquierdo, después de la flecha indicándome que se está produciendo un producto, y los productos obtenidos del lado derecho, indicándome el número 2 como coeficiente de balanceo, y también los estados de agregación o los estados físicos en los que se está obteniendo el producto. ¿Okay? Otro de los aspectos a resaltar es el número de átomos que existe para cada uno de estas especies químicas. Aquí les
cuadro donde me permite a mí representar y que ustedes puedan describir con más claridad qué significa cada una de las simbologías o cada uno de los símbolos que aparecen dentro de las reacciones químicas. Por ejemplo, les voy a hacer mención de los tres primeros. Me indica el cuadro símbolo en donde tengo la letra G. Me está indicando que la sustancia química está en estado físico o su estado de agregación para la reacción es el estado gaseoso. Cuando aparece la simbología AC, me está indicando que el medio en el cual se está llevando a cabo la reacción es un medio acuoso. Y así, por ejemplo, la flecha hacia arriba me indica que es un producto gaseoso, es decir, que se está desprendiendo un gas al momento de producirse la reacción. Cuando observamos la flecha hacia abajo, sabemos que se está formando un precipitado de esa reacción que se está llevando a cabo. Y así sucesivamente ustedes pueden ir detallando allí la descripción de cada uno de los símbolos. En el lenguaje químico nosotros llamamos esto formas de expresar condiciones o características específicas de una reacción química. ¿Cómo determinar la masa molecular de un compuesto de tipo inorgánico u orgánico? Existen unos pasos que debemos tomar en cuenta para su determinación. Es importante, antes de hacer mención de estos pasos, resaltar que la masa molecular en algunos textos todavía se maneja con la simbología PM, haciendo referencia al peso molecular. En la actualidad, nosotros vamos a trabajar con las siglas actualizadas como lo son M mayúscula, M minúscula, haciendo referencia a la masa molecular del compuesto, ya que en estudios anteriores o en años anteriores han tenido la oportunidad de poder diferenciar estos dos términos tan importantes como lo son la masa y el peso. Veamos ahora cuáles son esos pasos que debemos tener en cuenta para la determinación o el cálculo de la masa molecular de un compuesto. En este caso les presento como ejemplo el óxido de magnesio, un óxido de tipo básico donde está combinado el elemento metal con el oxígeno. Quiero determinar la masa molecular de un mol de ese compuesto. ¿Okay? Como no observo un coeficiente de balanceo según lo que acabamos de mencionar en el lenguaje químico, me indica entonces que hay un coeficiente de balanceo 1 que no debo escribir, pero sobreentiendo que está allí y me indica que hay un mol de este compuesto, en este caso el óxido de magnesio. El primer paso que debemos tomar en cuenta es ubicar en la tabla periódica las masas atómicas de cada uno de los elementos que me conforman este compuesto de tipo inorgánico. Voy entonces a desglosar, después que ubique en la tabla periódica las masas atómicas correspondientes a cada uno de ellos, lo desgloso y coloco primero a el magnesio y a el oxígeno. La masa atómica del elemento magnesio, según lo que podemos ubicar en la tabla periódica, corresponde a 24 gramos y para el oxígeno corresponde a 16 gramos. Esto lo vamos a sumar y me va a dar un total de 40 gramos por cada 1 mol de esa sustancia que estamos describiendo su masa molecular. Este es un ejemplo muy sencillo ya que no presenta ningún tipo de subíndice. Diríamos entonces acá que la masa molecular del óxido de magnesio corresponde a 40 gramos sobre mol. Voy ahora con un ejemplo donde ustedes pueden observar tengo igual coeficiente de balanceo 1, de todas maneras el coeficiente no interviene en el cálculo de la masa molecular, pero sí tengo diferentes números de átomos, como se los indiqué anteriormente en la descripción del lenguaje químico. El número de átomos varía, por lo tanto, igual voy a desglosar al calcular su masa molecular, ubico en la tabla periódica la masa atómica del elemento sodio, en este caso son 23 gramos, y el oxígeno 16 gramos. ¿Qué ocurre con los subíndices? Es decir, con el número de átomos. Debo multiplicarlo por cada uno de esos subíndices.
En este caso, el sodio lo debo multiplicar por el número 2, ya que existen 2 átomos de él, y el oxígeno lo voy a multiplicar por 1 porque solamente hay un solo átomo. En ese caso tendríamos 46 gramos correspondientes a los 2 átomos de sodio y 16 gramos correspondientes a el átomo de oxígeno presente en este compuesto. Decimos entonces que la masa molecular del óxido de sodio sería 62 gramos sobre mol. Me despido invitándolos a revisar las guías de contenido en las cuales van a encontrar la información necesaria para complementar el contenido desarrollado en este video y nos vemos en un próximo video.